melancolía por exceso de bilis negra, dolor psíquico, desequilibrio de neurotransmisores, alteración en redes neurales, inflamación cerebral. Los siglos pasan y los nombres y mecanismos cambian, pero la depresión continúa afectando a millones de personas en el mundo. Hoy te invito a conocer lo que sucede en el cerebro cuando se vive una depresión y qué podemos hacer para tratarla y evitarla. Más ciencia y menos estigma. Estás escuchando Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino. La primera alusión científica la hizo Hipócrates, el padre de la medicina 400 años antes de Cristo. Era un médico griego que describió 4 fluidos en el cuerpo: la sangre y la bilis amarilla, que eran fáciles porque eran visibles al ojo humano, pero también una bilis negra y una flema, que eran un poco más abstractos. Entonces él decía que cuando estos 4 estaban en balance había salud, pero si alguno aumentaba mucho o disminuía, había enfermedad. Y Galeno, 150 años antes de Cristo, alimentó esta teoría. Este médico dijo que todos éramos diferentes y que las personalidades cambiaban según las concentraciones de estos 4 humores. Entonces él describe la personalidad melancólica y él decía, esto es un exceso de bilis negra, que son las personas tristes. E históricamente se ha identificado la tristeza con el color azul. Usualmente las emociones llevan un color. ¿Han notado este personaje azul de la película Intensamente, llamado Tristeza, que representa el desánimo, el pesimismo, la falta de energía? O el monstruo de colores, cuando se pone azul, que está llorando, de Ana Llena. En el arte tenemos La noche estrellada de Van Gogh, que eran esas vistas nocturnas desde la habitación de Van Gogh en este sanatorio mental de Saint-Rémy, donde pasó sus últimos años de vida antes de suicidarse. Y desde el siglo XVI se empezó a usar la frase blues, de blue, que significa azul en inglés, para referirse a las tristezas, los blues. Y aparece el blues, además, como género musical, traído de esclavos de África a Estados Unidos hasta 1812. Estos hombres viajaban encadenados en barcos y no podían tocar instrumentos, eran bastante musicales, pero podían cantar, les quedaba su voz. Y por supuesto cantaban sobre la pérdida, la soledad, ese destierro, ese vacío existencial de la migración forzada. En el siglo XIX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin sacó del escenario los colores. Él dijo, ninguna bilis negra, ninguna tristeza azul, esto es una enfermedad que baja el ánimo. Entonces habló de estados depresivos y usa por primera vez ese término depresión. Y en los años 50 aparece algo que se llama el DSM, o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ya va en su versión número 5. Esta última fue publicada en el 2013, hace ya más de 10 años, por la Asociación Americana de Psiquiatría, en un intento porque todos los médicos hablaran el mismo idioma cuando se trata de trastornos mentales. Pero este DSM es un documento de pocos amores y muchos odios. Ellos encasillan según los síntomas las enfermedades en diferentes categorías, pero no se tiene en cuenta la biología. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy, de la neurobiología de la depresión. Yo personalmente tuve una visión bastante oscura de la psiquiatría durante años. Yo estudié medicina en la Javeriana y en mi época de estudiante, psiquiatría quedaba por allá en un rincón del Hospital San Ignacio. A mis inocentes 16, 17 años yo sentía que este pabellón estaba bastante desconectado de todo lo físico, de lo tangible. Entonces recuerdo un pasillo largo que me parecía eterno. Cuando yo entraba caminando como que sentía que pasaba un portal porque los pacientes ahí eran diferentes. Eran extraños, eran bizarros. Nunca olvidaré un caso impactante de una niña de 8 años que había intentado ahorcarse con el cable de un televisor y casi lo logra. Una niña tan pequeña, sumida en una depresión tan profunda, en medio de una vida de carencias y abusos, con un discurso bastante mayor, plagado de desesperanza. En la Javeriana, en mi época, aparte de rotar en el Hospital San Ignacio en Bogotá, rotábamos meses en diferentes hospitales psiquiátricos. Literal nos internaban a nosotros, íbamos a vivir y a convivir con la enfermedad mental. Yo tuve la oportunidad de ir al Hospital Federico Lleras en Ibagué y esta unidad de salud mental era tremenda. Yo experimenté una psiquiatría bastante cruda, por no decir cruel, pero efectiva. Llegaban pacientes con trastornos mentales y físicos atroces, recibían terapia electroconvulsiva y salían otros,
Es difícil creerlo sin verlo. Esta terapia impactó mi vida y por eso tal vez terminé estudiando epilepsia. La terapia electroconvulsiva es como resetear el cerebro. Entonces a Ibagué llegaban pacientes con enfermedades mentales refractarias, no era cualquier depresión. Eran enfermedades que no habían respondido a todos los tratamientos convencionales y ya llegaba el punto de literal resetear ese cerebro, como apagarlo y volverlo a encender a ver si funcionaba. ¿Cómo es esto? Eléctricamente se inducían convulsiones en un paciente sin epilepsia, en un paciente neurológicamente sano, lo hacían convulsionar, con el fin de activar de una vez por todas el cerebro. Esto aumenta el flujo sanguíneo cerebral, crea nuevas conexiones neurales y estimula el funcionamiento normal de los circuitos. Entonces yo lo vi, habían pacientes con depresión grave y esquizofrenia que se transformaban. Un día les hacíamos terapia electroconvulsiva y al otro día eran otros. Pero ¿cómo así que inducir una convulsión? ¿Qué es esto tan agresivo? Esta terapia se sigue haciendo, pero ahora de manera modificada, bajo anestesia, con relajantes musculares, en centros de alta complejidad, monitorizados con electroencefalograma, con todas las medidas de seguridad. Y sigue funcionando. No como yo la vi en Ibagué hace 20 años, como decimos en Colombia, palo seco. Yo realmente nunca presencié que se hiciera daño a los pacientes, todo lo contrario, había un trato amoroso y profesional. Pero contemplar a seres humanos tan afectados por la enfermedad mental me generó una nubla, un miedo. ¿Cómo era posible explicar esto? ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo ayudarlos? 20 años después mi mirada cambió. Como neuróloga y epileptóloga y bajo el lente de la neurociencia, estoy entendiendo la depresión de otra forma. Y hoy espero cambiar también tu mirada, acabar ese tabú, el mito, el estigma y explicarles cómo el cerebro se transforma molecularmente y por qué es tan importante buscar ayuda profesional. Y de paso enseñarles estrategias no farmacológicas para evitar y apoyar el tratamiento de la depresión. Esta enfermedad es bastante frecuente. El 5% de personas en el mundo sufren depresión. Esto es 280 millones de personas, casi 300. Ahora, ese es hoy, en este momento, 5% de personas, pero el riesgo de sufrir depresión en la vida puede subir hasta el 16 o 20% si, por ejemplo, vives en Estados Unidos. Y los porcentajes vienen en ascenso. Tanto así que todos conocemos o un familiar o un amigo, si es que no somos nosotros los que hemos estado deprimidos. El problema es que en América Latina, en promedio, el 70% de las personas no reciben tratamiento. Por un lado, porque no hay inversión ni presupuesto para salud mental. El 97% del dinero va para la salud física, lo que se ve. Solo el 3% para salud mental. Y otros por el estigma. El estigma nos rodea. Esta semana estuve en un salón de belleza en donde me hago las uñas y la señora que me las estaba haciendo, estábamos conversando, recibió una llamada y se escuchaba una amiga de ella en llanto y le decía que no podía con la vida. Para resumirles la historia, esta mujer había tenido ya varios intentos suicidas, estaba profundamente deprimida y su mamá le había prohibido dejarse internar en un hospital mental. Esta mujer necesitaba tratamiento médico urgente, pero ¿cómo la iban a hospitalizar? Ni que estuviera loca. Además, allá quién sabe qué le hacen, de pronto la dopan. En Colombia nos jactamos de ser uno de los países más felices del mundo, pues les cuento que la triste realidad es otra. Los porcentajes en el mundo son 5% deprimidos, ¿cierto? Si bien República Dominicana y Colombia tienen los porcentajes más bajos, estos porcentajes son 4.6%, o sea, prácticamente el 5%, y yo sospecho un alto subregistro. ¿Pero qué es estar deprimido? Porque la tristeza es una reacción normal ante la pérdida, la decepción, problemas, situaciones difíciles. Digamos que estar triste es parte de ser humano. La depresión es otro cuento, y hay un síntoma clave que se llama anedonia, que viene del griego edone, que significa placer. Entonces, la falta de placer, esa incapacidad de experimentar placer, motivación o interés por algo que yo disfrutaba antes, algo que me encantaba antes, ya no me mueve un pelo. Y claro, hay días en que uno se levanta así, digamos anedónico, como que ese día nada nos gusta, no queremos nada, eso es normal un día. Pero cuando estamos de manera continua así, por lo menos 2 semanas, en donde no tenemos motivación e interés por nada, eso no es normal. Adicional, hay síntomas de culpa, inutilidad, desespero, mi vida no vale, y empezamos a rumiar ideas negativas y hay una espiral de esos pensamientos repetitivos que se vuelven catastróficos y hay desesperanza. Y hay cambios drásticos en el peso, entonces la persona come y claro, aumenta de peso o ni siquiera le da hambre y pierde peso.
Hay trastornos en el sueño, entonces hay uno que duerme todo el día, hay otro que no logra conciliar el sueño. La conducta se ve, las personas se ven o muy agitadas, exaltadas, o al contrario, como que van en cámara lenta. Hay falta de energía vital, fatiga, como que las personas dicen, no me da ni para pensar, no logro concentrarme, y en esta suma de síntomas llegan las ideas suicidas. Esto suena espantoso, nadie quisiera vivirlo. El problema es que por fuera la persona se ve normal. No hay un cáncer, no hay un tumor deformante, no hay un brote en la piel, la persona respira, sí, la persona camina, sí, come y cómo come, mírela, se maquilla, va al trabajo, como que está enfermo, eso no es así. Digamos que el cerebro no podemos verlo, pero muchas cosas que no podemos ver a simple vista están pasando en el cerebro. Y empiezan los juicios, deprimida, ¿cómo no? Vamos a hablar hoy de lo que pasa en el cerebro, de eso que no vemos que está sucediendo en las personas con depresión. La primera teoría habla del desequilibrio químico de neurotransmisores. Entonces, la serotonina y la noradrenalina están disminuidas, no están disponibles como deberían en el cerebro. Y la serotonina es la hormona de la felicidad, es una felicidad con calma. La noradrenalina, en cambio, es una catecolamina de energía, la que nos motiva, nos enfoca. Y esta combinación es mágica porque es como que voy hacia adelante pero voy feliz, o sea, voy avanzando pero estoy en calma. Ambas se disminuyen, entonces nos quedamos sin esa gasolina, entonces nos estancamos y nos sentimos tristes. Los antidepresivos fueron creados en base a esta teoría científica. Hay un desequilibrio, entonces tenemos que subir la serotonina, tenemos que subir la noradrenalina. Los medicamentos antidepresivos usualmente y de diferentes formas aumentan la disponibilidad de estas monoaminas en el cerebro para que las neuronas puedan usarlas. Pero entonces, ¿por qué no actúan de inmediato? O sea, yo me tomo el medicamento y me debería sentir bien y eso no ocurre. Pues resulta que la depresión va más allá de ese desequilibrio. Sí, hay un desequilibrio, pero se ha demostrado que el número de neuronas, que es lo que conocemos como sustancia gris, y el número de células gliales, que son células no neuronales, disminuyen en dos zonas del cerebro. La primera es el prefrontal, que es nuestra torre de control, y la segunda es el hipocampo, que es el centro en el lóbulo temporal, en donde aprendemos, memorizamos y regulamos emociones. Entonces, estos dos centros dirigen funciones cognitivas muy importantes. Ellos determinan cómo recordamos, cómo aprendemos y cómo nos comportamos. Entonces, los pacientes que sufren depresión no logran regular las emociones y toman decisiones poco acertadas. Estas zonas del cerebro disminuyen anatómicamente, o sea, se ven más pequeñas y funcionalmente funcionan menos en sus circuitos. Pues resulta que estos antidepresivos, que nadie quiere tomar porque yo cómo voy a tomar medicamentos, yo no estoy loco, crean neuronas, inducen neuroplasticidad, neurogénesis, y esto, como siempre en neurociencia, se demostró primero en ratones, pero ya hay evidencia en humanos. Los antidepresivos logran aumentar la producción de un factor de crecimiento, que es el BDNF. Ese BDNF funciona como un fertilizante, es un abono para el cerebro que hace que se creen neuronas bebés. ¿En dónde? En el prefrontal y en el hipocampo, es decir, en las zonas en donde en la depresión están disminuidas. ¿Qué? Esto es nuevo. Apenas hace 20 años estamos entendiendo cómo los antidepresivos impulsan células madre progenitoras, que son células que no se han diferenciado y van madurando en células granulares, pero esto se demora el transcurso de 4 a 8 semanas, que es justo el tiempo en que se demoran los antidepresivos en actuar. Cuando un paciente empieza a tomar un antidepresivo, le dicen, vea, más o menos en mes y medio, 2 meses, vamos a ver el resultado, por favor no lo suspenda. Y es justo el tiempo en que se demoran esas neuronitas en crecer. Entonces, digamos que ellos no solo me ayudan a volver al equilibrio de neurotransmisores, me aumentan la serotonina, me aumentan la noradrenalina que estaban por el piso, sino que me ayudan a poblar estas regiones de mi cerebro que estaban atrofiadas, que estaban reducidas en tamaño. Esta semana estuve en un programa de televisión y cuando les conté cómo estos medicamentos para la depresión inducen neuroplasticidad, hubo sorpresa y también noté algo de escepticismo. Es más el estigma que tienen los medicamentos. Las personas dirán, pero a mí ¿de qué me sirven neuronas bebés, neuronas recién nacidas en mi cerebro? Pues estas neuronas se deben conectar en redes, se deben conectar unas con otras para sobrevivir y crecer. Exactamente como nosotros los humanos debemos estar conectados unos a otros para florecer. Pues estos antidepresivos también crean las neuronas, inducen la creación de estas neuronas con el factor de crecimiento,
potencian la maduración, o sea, esa neurona bebé empieza a madurar, empieza a crecer y aumenta la sinapsis, o sea, la conexión entre ellos. Alguien me dirá, y lo he visto en consulta, pero a mí me sirvió el medicamento de una, yo no tuve que esperar 4 a 8 semanas para ver los efectos. Estas drogas tienen muchos mecanismos, entonces lo primero es que acá en el prefrontal, en nuestra torre de control, aumenta las conexiones entre las neuronas viejitas, entre las que ya existen. Entonces, al conectarse, como que yo vuelvo a sentir que estoy en control, que esa torre de control se activa y vuelvo a tener el control de mi vida. Entonces, esa es la primera sensación de, este medicamento me sirvió. Lo segundo es que aumentan la disponibilidad de la serotonina y la noradrenalina. Y lo tercero es que crean neuronas en el hipocampo, neuronas bebés. Pero esto toma tiempo. E inmediatamente me empiezan a preguntar, entonces, doctora, yo voy a depender de este medicamento toda mi vida. Doctora, pero es que yo no quiero ser adicto, yo no quiero depender de medicamentos. Lo escucho frecuentemente en consulta y yo los entiendo. Pero en la fase inicial son más los efectos positivos que los negativos y no necesariamente es para siempre. Para salir de ese hueco oscuro que implica la depresión, que no es una tristeza normal, es una falta de energía profunda, estos medicamentos son una maravilla. Así como tomamos medicamentos para diabetes, hipertensión o nos sometemos a terribles quimioterapias en el cáncer, porque las necesitamos, así el cerebro necesita nuestra ayuda con estos medicamentos antidepresivos. Hay un tercer mecanismo neurobiológico en la depresión, en un circuito que quiero llamar la red neural de la tristeza, el miedo y la culpa. Digamos que en los artículos científicos les van cambiando el nombre, pero en resumen, esta red sale del centro del miedo del cerebro, que es la amígdala cerebral. Esta es la alarma que nos dice a nosotros amenaza, cuidado, peligro, hay un incendio, corran. Este centro lo necesitamos, no es que a mí me quiten la amígdala para estar tranquila y en calma, no, yo necesito mi amígdala pero funcionando bien. Este centro, que es la amígdala, se comunica con otras áreas como el cíngulo y se hiperactiva, o sea, está encendido todo el tiempo. Cuando hacemos estudios de resonancia funcional, tomografía por emisión de positrones y vemos el cerebro de las personas sanas que están tristes porque algo pasó y es normal que estemos tristes, esa red neural se activa de manera transitoria. Pero en las personas con depresión está encendida todo el tiempo, está activada todo el tiempo. Como está crónicamente encendida, esto explica esa espiral de culpa, de miedo, de autoconmiseración, de que todo está negro, todo está oscuro, no veo ninguna salida, esa sensación tan terrible que ocurre en la depresión. Pues los antidepresivos, al aumentar la serotonina y la noradrenalina y fortalecer el prefrontal, esa torre de control, el prefrontal va y calma a la amígdala y le dice silencio. Logran apagar ese incendio límbico para volver al diseño original cerebral. Entonces, hasta ahora el que me escuche dirá, no, ella trabaja para una compañía farmacéutica y está promocionando antidepresivos. Nada más lejos de la realidad. No tengo ningún conflicto de interés. De hecho, en mis redes jamás promuevo medicamentos. Yo amo las terapias no farmacológicas porque esas herramientas las tenemos en nuestro cuerpo. O sea, fuimos diseñadas con ellas. Todos las tenemos independiente del estrato social, el nivel educativo, la localización geográfica, el acceso al sistema de salud. Tenemos herramientas en nuestro cuerpo que están incluso en nuestras narices y las desconocemos. Esas son las que a mí me mueven. Pero este tema de los medicamentos psiquiátricos tiene un estigma muy fuerte que me encantaría ayudar a derribar. Ahora, yo creo en Dios y en el poder de la sanidad espiritual, por supuesto. Pero Dios usa a los médicos también para sanar. Y por supuesto usa los antidepresivos. Y yo lo menciono porque si la enfermedad psiquiátrica es un mito en la población general, es un mito aún mayor en la población de creyentes. Dios me sana, pero viven en negación y no buscan ayuda profesional. Ahora, mis queridos oyentes, la investigación de las 4 últimas décadas ha demostrado que el estrés crónico, ese estrés que no nos deja respirar, mata neuronas, así como lo oyen, pero de esto nadie habla. Mata neuronas en el hipocampo y en el prefrontal y por lo tanto produce depresión. Por eso titulé este episodio, ¿estás distraído o estás deprimido? Si tú haces parte del planeta Tierra, es probable que pertenezcas a ese 30 o 40% de la población que vive estresada. El estrés prolongado e intenso produce efectos nocivos en todo el cuerpo, pero especialmente en el cerebro. Y acá los invito a escuchar el episodio 17 de este podcast, en donde me dedico a explicar los horrores del estrés en nuestras neuronas.
Como mi especialidad es epilepsia, me preguntan frecuentemente en consulta: doctora, ¿convulsionar mata neuronas? Doctora, en esta última convulsión, ¿cuántas neuronas se me murieron? Y resulta que no, casi nunca una convulsión mata neuronas. Solo estados epilépticos prolongados y profundos tienen este efecto secundario. En cambio, el estrés sí mata neuronas. Vivimos estresados sin necesidad. A mí me maravilla la facilidad con la que yo llego a afanarme y ponerme ansiosa. Es asombrosa la capacidad del ser humano para dedicarle tiempo y esfuerzo físico y mental innecesario a cualquier problema. Entonces vamos acumulando preocupaciones. Nos preocupamos en vez de ocuparnos. Anticipamos, sufrimos antes de, por deberes, por situaciones familiares, por conflictos laborales, por responsabilidades económicas. Y vamos liberando cortisol, que es esta hormona del estrés, porque sí y porque no. Y casi que es aceptable en esta sociedad y maravilloso estar muy ocupado y vivir estresado. ¡Wow! Es una persona exitosa, es un CEO, está muy estresado. Resulta que ese cortisol que estamos liberando a diario entra al cerebro y daña las estructuras más importantes y daña el hipocampo. Y esas neuronas que están allí tienen unas dendritas que la comunican, que la sostienen, que la conectan a otras. Esas dendritas se secan. Hagan de cuenta que ocurre un incendio en un bosque. Se secan las neuronas, las ramas se caen, se mueren las células y se para la creación de nuevas neuronas porque no hay factores de crecimiento por el cortisol. El cortisol inhibe toda creación de nuevas neuronas. Entonces ese hipocampo, otrora un bosque, es ahora un desierto. Y ahí llega la depresión. Sí, el estrés crónico produce depresión. Así que vivir acelerados en un afán permanente, inundados de cortisol, nos deprime. Pero aún antes de deprimirnos nos entristece. Entonces, poco a poco empieza a transformar nuestro cerebro. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Y qué hacer para tratarlo? Entonces, lo primero es entenderlo, aceptarlo y aceptarnos y buscar ayuda. ¿Pero por qué yo? Pero yo no. No. Me siento deprimido, realmente estoy deprimido. ¿Cuánto tiempo llevo así? Nada me motiva. Todos los síntomas que hablamos ahorita, si los sientes, busca ayuda. Segundo, día a día podemos potenciar nuestro cerebro. Esa es mi labor en redes sociales, en Instagram. Tratamos de publicar cápsulas de conocimiento para fortalecer el cerebro. Te invito a explorarlo. Es DRA de doctora.ladyladino. De todas las estrategias, la más clara es el amor, que yo la traduzco como conexión, amor propio. O sea, tiempos de calidad conmigo mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? El baile, la música, la naturaleza, el ejercicio, acicalarte, ponerte bella o bello. Todas estas estrategias crean neuronas, o sea, producen neurogénesis. ¿En dónde? En el prefrontal y en el hipocampo. Aprender algo nuevo, esto es súper recomendado. Induce neurogénesis, crea neuronas. Aprender a tejer, a coser, a hablar un nuevo idioma, a tocar un nuevo instrumento. Olfatear, cuando vamos caminando por la calle y hay flores y las olfateamos, esto crea neuronas. De las estrategias que más me gustan está el ejercicio. Yo no soy deportista, ya quisiera, estoy trabajando en ello, pero yo amo el ejercicio porque es una de las mejores estrategias para amar y cuidar nuestro cerebro. Entonces, primero, libera serotonina y noradrenalina que están disminuidas en la depresión. Y además, dopamina y endorfinas que nos dan placer, que nos motivan. O sea, el mejor remedio para la anedonia. Y por otro lado, crea neuronas. ¿En dónde? En donde más las necesitamos, en el prefrontal y en el hipocampo. Yo le digo siempre a mis pacientes, no hay mejor antidepresivo que el ejercicio físico. Ahora, necesitamos, además de conectar con nosotros mismos, conectar con la gente, esa conexión social. Hay una palabra en hebreo que es kavah, que significa unidos, conectados. Tenemos esperanza cuando estamos juntos unos a otros. Si estamos todos agarrados de los brazos, no nos vamos a caer. Cuando estamos pegados unos a otros, se libera oxitocina y dopamina que tejen cerebro, que tejen conexiones neurales. La enfermedad mental aísla. Y tal vez eso era lo más duro para mí cuando tenía 20 años y veía a estos pacientes tan enfermos y tan solos, tan abandonados. Conectarnos con otros en comunidad no solo es bueno, es necesario. Reír de verdad a carcajadas con otros. No solamente fingir una sonrisa porque yo sé que mi cerebro no la diferencia, entonces me siento mejor. Esta oxitocina y esta dopamina de la conexión con otros acaba con la desesperanza de la depresión. Aislados, el camino hacia el suicidio parece más lógico.
Si conectamos con nosotros mismos, conectamos con otros, será más difícil deprimirnos. Y allí conectados podemos hacer una pausa. Podemos respirar lento, podemos contemplar la naturaleza, pero desconectados de las pantallas. Hacer la nada sin el celular. Y yo estoy trabajando en eso en estas últimas 2 semanas de mi vida. Dejo el celular lejos y me voy con mis perros y me desconecto. O sea, no quiero saber de nadie informándome cosas o hablándome, me desconecto para conectar conmigo. Vivir la vida lenta, porque del afán queda el cansancio, pero también queda la depresión. Pedirle a alguien que ya está profundamente deprimido, todo esto que yo acabo de decir es muy difícil, porque la energía vital se ha perdido. Por eso es tan importante medicarse. Decirle a un paciente deprimido, ay, póngale actitud, póngale ánimo. Es como decirle a alguien sin piernas, ay, pero camine que usted puede. Estás distraído en el afán de la vida que te rodea. Ojo. El miedo nos distrae del amor. Vives en multitarea, en un mundo de pantallas y mensajes. Tienes pobres espacios de conexión con otros y contigo mismo. O estás deprimido y llevas batallando con esta tristeza profunda y este vacío semanas, meses, años o hasta décadas. Si es así, te invito a buscar ayuda, a cambiar la mirada sin juicios. Aceptar que así como vamos al médico para suturar una herida en la piel o por una caída o por una apendicitis, también podemos buscar ayuda por depresión. Quiero terminar parafraseando a este famoso cantautor argentino Facundo Cabral. Dios te puso un solo ser humano a cargo y ese eres tú. Cuídate. Los invito a seguirnos acá en este podcast y en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.